Dios les bendiga en esta hora, queridos hermanos y amigos. Damos gracias a Dios una vez más por permitirme llegar a este lugar para hablar de su bendita palabra. Así que, mis queridos hermanos, vaya conmigo en el libro de San Mateo, capítulo 12 y su versículo 6. Vamos a estar estudiando acerca del proceso, el nacimiento del Señor Jesucristo y todo su caminar, todo su trayecto, su gira, todo lo que el Señor hizo en la tierra. Vamos a estar hablando bastante acerca de eso. Así que, mis queridos hermanos, si tienen su Biblia, pues vaya conmigo, y si no, pues vamos a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios, ya que la palabra del Señor es viva, es eficaz, y todo aquel que tiene necesidad y le busca, Dios responde. Así que, mis queridos hermanos, vamos a entrar a la palabra. San Mateo capítulo 2 y su versículo 6. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto dice así: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un ungido, un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Gloria a Dios, bendito Padre, te damos gracias, Dios amado, por tu palabra, Señor, porque tú estás presente, Dios mío, escuchando la oración de los justos y todos aquellos, Dios amado, que tienen la necesidad y el deseo de aprender más de tu palabra, Dios mío. Este es el momento, Señor, para que ellos puedan abrir su entendimiento y poder escuchar tu palabra. Bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, queridos hermanos. Acabamos de leer esta porción donde el profeta Isaías había dicho al pueblo de Israel, aquella nación que aún no tenía un guiador. Él estaba diciendo que Dios enviaría de aquella ciudad tan pequeña, enviaría un guiador que apacentaría, dice, a mi pueblo Israel. Mis queridos hermanos, cuando el profeta en aquellos años, quizás algunos 400 años, 600 años antes que se llegara a este momento, el profeta había anunciado que el Señor Jesucristo vendría, que vendría el Hijo de Dios, que nacería, que Israel no estaría solo, que el pueblo de Israel no estaría solo, porque Dios enviaría un consolador que estaría con nosotros. Aquí nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que el Señor, la palabra que había dicho por medio de esos profetas, Dios había hablado por varios profetas, pero este profeta Isaías había anunciado primeramente y había dicho estas palabras: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judea, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Todos conocemos perfectamente, mis queridos hermanos, la historia del pueblo de Israel, el comienzo, el proceso, cómo viene todo. Pero conocemos la historia, mi hermano, que cuando Dios habla a su pueblo, el pueblo tenía aquella necesidad de tener un guiador. Las naciones tenían reyes, el pueblo de Israel aún no tenía reyes. Dios había enviado a sus profetas, había enviado a los jueces. Sabemos perfectamente que en aquellos tiempos Samuel era un juez que Dios había usado grandemente. Pero en este tiempo, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que Dios había prometido un guiador para el pueblo de Israel. Todos conocemos la historia, queridos hermanos. Nos vamos a ir un poquito atrás. En el libro de San Mateo, capítulo 1, su versículo 16, vemos la historia, cómo comienza el proceso. Nos damos cuenta que aquí podemos conocer un poquito más ese proceso, cómo fue que empezaron estas naciones, estas generaciones. Dice que de la manera que todas las generaciones, dice, desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Nos damos cuenta, queridos hermanos, que Dios tenía un proceso y lo iba a cumplir como Él lo había ordenado. Nos damos cuenta más atrásito, dice que el capítulo 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Allí empieza, mis queridos hermanos, allí empieza el procedimiento que Dios había anunciado hace muchos años antes. Por eso el profeta Isaías había dicho en el capítulo 7, su versículo 14, aquí que una virgen concebirá y dará a luz un niño. Y nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que la palabra se venía cumpliendo. Dios había prometido esto
Y el momento había llegado. Muchas veces los hombres, cuando somos inconversos, cuando los hombres no queremos entender, cuando no obedecemos la palabra de Dios, llegamos a dudar de la palabra de Dios. Pero Dios había prometido a su pueblo que enviaría un consolador, un guiador que estaría con ellos todo el tiempo, y que ese consolador vendría pronto. Nos damos cuenta, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que Dios había prometido esto y ahora se estaba cumpliendo. Cuando este varón, este profeta anunciaba, no solamente el profeta Isaías, habían otros profetas que habían anunciado unos 400 años después, antes también habían anunciado esto, porque la palabra de Dios se venía cumpliendo. Dios venía preparando a su pueblo para que su pueblo estuviera listo. Dios estaba preparando a su pueblo para que su pueblo no estuviera descuidado ni dijera, no creemos en lo que viene. Ya Dios lo había anunciado muchos años antes. Sin embargo, cuando el hombre que no cree las palabras de Dios, cuando el hombre no puede entender el procedimiento de Dios, llegamos a dudar de la palabra de Dios. Es triste, mis queridos hermanos, pero hoy en estos tiempos que estamos viviendo, siglo XXI, aún hay mucha gente que no quiere creer en la palabra de Dios. Mucha gente sigue dudando. Y la palabra del Señor dice que el Señor está a la puerta. Solo es necesario que nosotros estemos listos para esperarle, porque Él vendrá pronto, querido hermano, mis queridos amigos. La palabra del Señor se cumple y se ha cumplido. Aquí lo vemos, el proceso del Señor cuando ya Dios todo tenía listo. Hoy en estos tiempos hay mucha gente, tanta humanidad que hay en este mundo que camina por caminos torcidos, que no quieren buscar de Dios, no quieren aceptar la palabra de Dios, sino que siguen caminando sin dirección, sin tener a dónde ir, como un barco que no tiene timón, que no sabe ni para dónde va. Así camina la gente en este mundo. Pero hay aquel que tiene conocimiento de Dios y ha reconocido a Jesús como su Salvador. La palabra del Señor lo dice en el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 1, que el que confesare su nombre delante de los hombres y creyere que el Padre lo levantó de entre los muertos será salvo. Yo te aconsejo, mi querido amigo, que el paso que es más importante que tú tienes que dar es ese: buscar al Señor Jesucristo, confiar en Él, porque Él es el único que puede ayudarlos. Los tiempos que estamos viviendo no son muy buenos. La gente está creyendo, mis queridos hermanos, que en estos tiempos quizás estamos viviendo el mejor momento, pero no es así. Estos tiempos que estamos viviendo pueden ser los peores. Los comparamos con aquellos tiempos, cuando la gente dudaba, cuando la gente no quería obedecer, cuando Dios ordenó a Noé, cuando Dios habló a su pueblo, cuando Dios hablaba a Abraham. La gente no creía. Hoy estamos viviendo, esos mismos tiempos los estamos viviendo. Pero el Señor lo sigue hablando, queridos hermanos, mis queridos amigos, sigue hablando la palabra del Señor, que el tiempo ha llegado, que estemos listos, que estemos preparados, porque en verdad Dios viene pronto, el Señor viene pronto. Solo es necesario, mi querido hermano, que le creamos a Dios. La palabra lo dice, mis queridos hermanos, como acabamos de leer en el capítulo, Isaías capítulo 9 y su versículo 6, dice que lo había prometido. Y dice, y un niño vendrá y un niño nacerá. Un niño les es nacido, ya está confirmado. ¿Cuántos años antes lo había profetizado? Unos 600 años, 400 años. La palabra de Dios se estaba cumpliendo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Cuando el tiempo llega, cuando el Señor Jesucristo nace y vemos que ya la palabra de Dios que se había dicho muchos años antes se había cumplido. Conocemos perfectamente el nacimiento del Señor Jesucristo como juez. Todos sabemos perfectamente que el Señor había venido a este mundo para enseñarle a esta humanidad, para enseñarles que había un Dios poderoso y que Dios los había hecho a su semejanza. La palabra del Señor dice que cuando Dios hizo al hombre se detuvo y dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. El hombre, mi querido hermano, mi querido amigo, no puede reconocer que lo que Dios hizo con el ser humano es lo más hermoso, porque los hizo semejantes a Él. En este mundo no hay nadie más que pueda ser perfecto como es Dios. Sin embargo, nosotros somos hechos a la perfección de Dios porque Dios los ama, porque Dios con ese propósito hizo a la humanidad. Por eso dice que después de ser los animales se detuvo para hacer al hombre, con el propósito de que el hombre le amara a Dios, pero el hombre se ha ido por caminos equivocados y se ha apartado de Dios. Pero yo les estoy haciendo el llamado, queridos amigos, ustedes que tal vez no conocen de Dios.
El momento ha llegado que dejemos de dudar. Hay que buscar a Dios, hay que buscar al Señor porque los tiempos no son buenos los que estamos viviendo. En cualquier momento pueden pasar desastres, pueden pasar cosas duras que están sucediendo. Nadie sabe el día ni la hora. El Señor Jesucristo lo dijo, pero también le dijo a aquel hombre que un hombre no puede decirle a un ladrón que dejará su casa sola. Así que aunque el Señor sabía todas las cosas, no les podía decir porque era necesario que cada uno comience a buscar por su propia cuenta su salvación. De esa manera, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es necesario que le creamos, que tenemos un Padre que es poderoso, un Padre que los ama, un Padre que los ha dado todo. La palabra del Señor lo dice en el libro de San Juan capítulo 17 y su versículo 1, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Ahí estamos mirando que Padre dice: la hora ha llegado, decía el Señor Jesucristo, cuando Él cumplía todo lo que Dios le había dado. Pero nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que es necesario que creamos esa palabra, porque el Señor está esperando, mis queridos hermanos, que nosotros obedezcamos su palabra. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, hoy en este tiempo no hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador? En aquellos tiempos, mucha gente tampoco no lo había reconocido. No habían creído en Él. No habían obedecido su palabra, mas sin embargo lo llevaron allá a la cruz, mis queridos hermanos, donde el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa por amor a usted y a mí. Mas sin embargo nadie podía entender cuál era el proceso de lo que estaba pasando. Nadie podía entender, nadie podía aceptar de que lo que estaba sucediendo era real. Nadie creía que era el Hijo de Dios. Todos dudaban, sus propios hermanos, dice la palabra de Dios, que dudaban. Sus propios hermanos le decían: ve a Jerusalén y muéstrate al pueblo. Porque todo aquel que quiere darse a conocer no se debe de esconder. No creían en Él. No podían entender que Jesucristo había venido para darnos la libertad a todos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Por eso la palabra del Señor los enseña. Dice: no le llamarás Padre a nadie aquí en la tierra, porque solamente Padre es aquel que está en el cielo, aquel que nosotros debemos de adorar. Aquel nada más se merece la honra y todo respeto, mi querido amigo, mi querido hermano. Pero es necesario que empecemos a creer en el Señor, porque los tiempos que estamos viviendo no son buenos. La gente sigue creyendo, mis queridos hermanos, que este mundo nunca se va a acabar. Probablemente nunca se acabe, porque Dios nos está dando tiempos extras que vivamos para ver si nosotros nos vamos a arrepentir de nuestros pecados. Dios te ama, querido amigo, pero no ama el pecado que hay en nosotros. Dios no ama el pecado. Hay 7 cosas que Dios aborrece, ahí va el pecado incluido, queridos hermanos, mis queridos amigos. Pero es necesario que empecemos a creerle a Dios, que empecemos a buscar su palabra. Busca un lugar, querido amigo, donde la palabra de Dios se predique. No dudes, no tengas ninguna duda. Busca al Señor. El momento ha llegado en que nosotros debemos de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. No esperemos que pase más tiempo, no sigamos dudando, no cierres tus ojos, no cierres la puerta de tu casa cuando alguien llegue a darte la palabra, porque el Señor dice a sus apóstoles, les dijo que a aquel lugar, a aquella aldea donde ustedes vayan, si les cierran la puerta y no los dejan de entrar, sacudan el polvo de sus zapatos. Porque en verdad les digo que será más severo el castigo para Sodoma y Gomorra que para ellos que han negado la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi querido hermano, es viva, eficaz, y todo aquel que la recibe llega a tener la vida eterna si reconoce a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros pongamos la mirada en el dador de la vida, en el Padre, en Jesucristo que vino, que murió por nosotros y dio su sangre preciosa. Querido hermano, mis queridos amigos, allá en el libro de Isaías, en esta porción, cuando yo la leo, mi hermano, no crea de que yo me siento contento en mirar lo que la palabra de Dios nos enseña, porque en verdad Jesucristo vino y pagó el precio. Dice la palabra de Dios, lo vamos a estar leyendo, lo que dice en el capítulo 50, Isaías 53 y su versículo 4, dice: ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual que se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Querido hermano, mi querido amigo, si usted
no reconoce lo que el Señor hizo por usted y por mí, si usted no reconoce, querido amigo, quiero decirle que estamos en un error. Quiero decirle que si usted no reconoce lo que Él vino y murió en la cruz derramando su sangre preciosa, Él dijo, no había necesidad que el Cristo viniera y padeciera y volviera a su trono nuevamente. No había necesidad. Pero porque este mundo estaba corrompido, porque no había otra forma en que este mundo volviera a salvarse. Dios no tenía ninguna forma más para salvar esta humanidad. Ya la primera generación había sido destruida con un diluvio, ustedes lo conocen bien. Y Dios no soportaba más este pueblo, esta nación, este mundo. Dios no lo soportaba más. Pero veniendo Jesucristo, mis queridos hermanos, es la única manera que nosotros tenemos salvación y tenemos derecho a llegar al cielo, si le creemos a Él. En el libro de San Lucas, capítulo 2, su versículo 8, dice que el que confesare delante de los hombres y creyere que el Padre lo levantó entre los muertos será salvo. Mas el que no, mi querido hermano, mi querido amigo, dice que ya ha sido condenado. Es necesario que nosotros empecemos a creer a Dios, que nosotros empecemos a buscar como alguien que tiene sed, que busca el agua. Así nosotros tenemos que buscar de Dios aquella necesidad, aquel deseo de aprender más de Dios. Porque quiero decirte que nadie va a venir a decirte, alguien que no tiene el conocimiento, no va a venir a decirte que busques de Dios. Lo que la gente hace es irse por caminos equivocados y cada día se sigue hundiendo más en el pecado y dando a luz al pecado llega la muerte. Pero Jesucristo vino para darnos vida eterna, queridos hermanos. Pero es necesario que nosotros empecemos a buscarle desde hoy y reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y reconozcamos lo que hizo en la cruz del Calvario fue grande. Y ese precio nadie lo puede pagar. No podemos pagarle con nada al Señor lo que hizo por nosotros, queridos hermanos. Solamente a usted le queda obedecer su palabra y reconocerlo que Él murió por nosotros y derramó su sangre preciosa por amor a usted y a mí. Y buscarle de rodillas y creer que Él es el que se merece toda honra y respeto. En aquel día dice que el Padre Él juzgará a esta humanidad. Él estará ahí y juzgará a esta humanidad porque fue insensata, porque no quisieron obedecer la palabra de Dios. Se les ha predicado por la radio, se les ha predicado por televisión, se les predica en las calles, mas sin embargo todos cierran oídos, todos huyen, todos se enojan a escuchar la palabra de Dios. Queridos hermanos, Dios ha tenido misericordia que aún no los ha destruido. En aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel salía de la tierra de Egipto, Dios lo primero que le dijo, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Dice que cuando Moisés subió a la montaña a orar por los 10 mandamientos, este pueblo se desesperó y empezaron a forzar a aquel varón, Aarón, para que hiciera un Dios. Empezaron a adorar un Dios. Dios nuevamente llama a Moisés y le dice, desciende, mira lo que tu pueblo hace. ¿El pueblo era de Dios o de Moisés? Ahora Dios lo está desechando. Ahora Dios le dice a Moisés, mira tu pueblo lo que hace. Ahora déjame destruirlos y te daré un pueblo nuevo. Pero Moisés dice que aquel varón justo, aquel hombre que Dios le dio un gran corazón para que un hombre tuviera un pleno conocimiento, dice que aquel varón dobla rodillas y le dice, Señor, no lo hagas. ¿Qué dirán los egipcios? Que para eso lo sacaste de la tierra de Egipto. Pero aquel varón no se cansaba de orar, mirando a Dios, que aquel varón doblaba rodillas y no se cansaba. Le dice, ya basta, Moisés, levántate. No los voy a destruir, pero no los dejaré entrar a la tierra prometida, donde yo había prometido a mi siervo Abraham que daría esa tierra a ellos, aquella tierra que fluye leche y miel, donde yo prometí, no entrarán. Queridos hermanos, mis queridos amigos, ¿qué pensará Dios de nosotros, de usted y de mí, que estamos dudosos, que no queremos buscar a Dios? ¿Qué pensará Dios de usted y de mí? ¿Que estamos negando a Dios? ¿Que no queremos aceptarlo? ¿Que cuando le hacemos el llamado usted lo niega? ¿Que cuando le decimos quieres aceptar a Jesús como tu Salvador usted dice no? ¿Cómo es posible que el hombre se tome ese valor de decir no? Queridos hermanos, aún ni los ángeles del cielo no pudo maldecir a Satanás cuando disputaban el cuerpo de Moisés. Ni siquiera el ángel pudo maldecir. Mas el hombre se llena con hablar groserías, con hablar vanas palabras. Pero lo más grave es negar a Dios. Lo más grave es que está haciendo el ser humano, negar a Jesús como su Salvador. Querido hermano, quiero decirle que la vara está puesta, el hacha está puesta y todo el árbol que no dé fruto, dice el Señor, será cortado y echado al fuego.
Querido hermano, mi querido amigo, el momento ha llegado de que usted haga un cambio en su vida y reconozca a Jesucristo como su Salvador. No esperemos que vengan cosas a nuestras vidas. No espere que Dios le ponga una prueba. Llegue solo. Muchas veces el hombre ha esperado que Dios ponga la vara y entonces tiene que caminar. La palabra del Señor dice que toda rodilla se doblará ante su presencia. Toda rodilla. Usted no se escapará, mi querido hermano, mi querido amigo, si usted está creyendo que usted es un hombre libre, que usted tiene todo, que porque es un hombre sano, no le falta nada, tiene un buen trabajo, tiene dinero. Eso no es nada, querido hermano, mi querido amigo. Todo se quedará. La palabra del Señor dice que no busquemos tesoros en la tierra, sino que busquemos tesoros allá en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompe. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Pero el hombre se llena con decir, tengo dinero, tengo casa, tengo carros. Querido hermano, todas son vanidades. La palabra del Señor dice que no busquemos esas cosas. Más busquemos el rostro de Dios, que es el que nosotros debemos de hacer. El Señor está esperando, querido hermano, mi querido amigo, que usted se arrepienta. Él está esperando que usted haga un cambio en su vida. Es necesario que empecemos a creerle a Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 23, su versículo 9 dice: no llames padre a nadie terrenal. No llames padre a nadie de los hombres. Porque padre solo es uno, aquel que está en los cielos, aquel que envió a Jesucristo por amor a usted y a mí. Aquel que los ha hecho libres, aquel que dice que cuando Jesucristo murió, dice que el templo dice que se rasgó el velo y entonces se abrió la puerta celestial para que usted pueda entrar si usted desea hacerlo. Dios no forza a nadie, pero todo aquel que le busca, Dios no lo echa fuera, querido amigo. Es necesario que usted piense creerle a Dios, es necesario que usted le busque de corazón. Así como aquel varón que cuando Jesús dice que estaba muerto, aquel guardia que pusieron a cuidarlo en la puerta, que aún seguían dudando que era el Hijo de Dios. Está llamando a Elías, dice, esperemos a ver si viene. Y estaban ahí como en una forma burlándose del Señor Jesucristo. Pero dice que cuando el Señor, dice, cerró sus ojos, dice que sucedió un tremendo terremoto y pasaron grandes cosas. Y aquel hombre que no creía en Dios, aquel hombre que también quizás lo había azotado, aquel hombre que quizás también lo había insultado, dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Querido amigo, si usted confiesa estas palabras, también Dios perdonará sus pecados. El Señor dice que sanará su tierra. Y todo aquel que le busque no lo echa fuera. Pero es necesario, mi querido hermano, que usted le busque de corazón. Quiero repetirle en el libro de Romanos capítulo 10 y su versículo 9. Dice que si confesares que Jesús es el Señor y que si Dios lo levantó entre los muertos y usted lo cree, mi querido hermano, y lo recibe en su corazón, usted será salvo. También lo dice en San Lucas, capítulo 12 y su versículo 8. El que me confesare delante de los hombres y creyere que el Padre lo levantó entre los muertos, dice que Él también, allá delante de los santos ángeles, Él también lo recibirá a usted. Pero si usted le niega en la tierra, Él también lo negará. Así es que no esperemos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que esto suceda. Empecemos a buscar a Dios. Es el único camino. El hombre no tiene otro camino donde ir. El mejor camino es que usted se acerque a los caminos del Señor. Acepte a Jesús como su Salvador y usted tendrá la vida eterna. Lo que todo el ser humano necesita. Nosotros no necesitamos carros de lujo, dinero. Necesitamos que Dios nos perdone y que aseguremos nuestra vida para cuando Él venga tengamos derecho a estar junto con Él. El momento ha llegado, queridos hermanos, mis queridos amigos. El momento es hoy. No dejemos esto para mañana. Hoy es nuestro, mañana no contemos con el día de mañana. Mañana puede pasar cualquier cosa. Podemos amanecer muertos. Nunca sabemos lo que puede pasar. Hoy es el momento que reconozcas a Jesús como tu Salvador. Quiero que ores conmigo y si tienes deseo de aceptar a Jesús en tu corazón, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Ahora pues, Señor, escribe mi nombre del libro de la vida para tener derecho a esa salvación. Y cuando tú vengas, tu trompeta suene, yo poder escucharla. Escribe mi nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Querido hermano, mi querido amigo, si usted ha hecho esta oración, no dude que Dios ha escuchado su oración. Y si su oración es verdadera,
Dios ha escuchado su nombre y no solo eso, sino que lo ha escrito en el libro de la vida para tener derecho a la salvación. Para cuando Él venga, estaremos allí escritos nuestros nombres. No te avergüences, querido hermano, querido amigo, de buscar de Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro refugio. Él es quien lo dará todo. La vida eterna está con Él. Partiremos de esta tierra, no sabemos cuándo. Y si no estamos listos, mi hermano, los espera algo duro. Una vida de tormento. Pero todo aquel que reconozca a Jesús como su Salvador le espera la vida eterna. Y yo deseo que tú también la recibas. Que el Señor les bendiga.